La parábola de las 10 vírgenes es una de las parábolas más mal enseñadas de todos los tiempos. Es una parábola que muchos aplican erróneamente a la época de la iglesia. Pero cuando usted estudia detenidamente Mateo 24 y 25, se dará cuenta de que el Señor no está hablando de la época de la iglesia. Como lo sabemos, recuerda usted en Mateo capítulo 24, versículo 3, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercan y le hacen la siguiente pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor responde esta pregunta en Mateo 24 y 25. Estos dos capítulos son conocidos comúnmente como el discurso del Monte de los Olivos, porque es un sermón dado por nuestro Señor a sus discípulos en el Monte de los Olivos. El tema de este gran sermón es la segunda venida de Jesucristo, no el arrebatamiento de la iglesia. Si quiere conocer las diferencias entre ambos eventos, en la descripción de este video te dejo el link para que después de ver este le des un vistazo. Mateo 24 y 25 es un sermón predicado por nuestro Señor acerca de su venida, el fin de la época actual y el establecimiento de su reino. El sermón entero es motivado por la pregunta de los discípulos. La respuesta que el Señor da es la respuesta más larga a cualquier pregunta registrada en el Nuevo Testamento. Sus principios son absolutamente esenciales para cualquier entendimiento del futuro. Entonces, en Mateo 24 y 25, Jesús no está hablando de la época de la iglesia. Él está hablando de la época de tribulación futura de 7 años que preceden a su segunda venida. Para ese periodo la iglesia ya no está en la tierra. Esta fue sacada del planeta en lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Pero aunque no estaremos aquí durante ese periodo, hay grandes principios que tienen aplicación para nuestra vida cotidiana. Lo primero que vamos a resaltar son 3 elementos importantes de esta parábola. Número 1, la semejanza entre las vírgenes. Número 2, las diferencias entre las vírgenes. Y número 3, la elección de las vírgenes. Empecemos con el primer elemento, la semejanza entre las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes se refiere a damas de honor en una boda, parte del cortejo nupcial. Esta es entonces la escena de una boda, algo cotidiano en esa época. Aquí parece que el novio viene a tomar su prometida como esposa para concluir este periodo de desposamiento. Es interesante notar que estas 10 vírgenes se ven iguales. Las 10 toman sus lámparas, las 10 son parte del cortejo nupcial, las 10 salen a recibir al esposo. Externamente las 10 se ven iguales. ¿Quién es el esposo en la parábola? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes son las vírgenes? Estas son personas que profesan ser cristianas. Estas son personas que externamente dicen ser cristianas. En el contexto de Mateo 24 y 25, son personas que profesan ser creyentes cuando el Señor viene por segunda vez. En segundo lugar, las diferencias entre las vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Note que hay una diferencia interna entre estas 10 vírgenes, y la diferencia es esta: solo 5 de ellas tienen aceite para prender la lámpara. ¿Qué es el aceite? Es la gracia salvadora de Dios. Es decir, solo 5 de ellas son realmente salvas. Solo 5 de ellas son cristianas genuinas. En cambio, las insensatas son creyentes falsos. Externamente pueden parecer cristianas, pero carecen de la realidad interna de gracia salvadora. Y así como sucederá en el futuro, es exactamente en nuestra época. Hay gente que se dicen ser cristianos y se ve igual a gente que realmente lo es, pero en realidad no lo son. Son como los maestros de 1 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y este es un problema tan serio que observen cuántas veces el Señor lo repite una y otra vez a lo largo de su ministerio. En Mateo capítulo 7, versículo 15, la escritura dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor sabe lo fácil que es pensar que eres cristiano y no serlo en realidad. En Mateo capítulo 25, versículo 5, la escritura dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No hay ninguna indicación en este contexto de que el hecho de que se durmieron represente pereza o falta de fe. Incluso las vírgenes prudentes se quedaron dormidas. Las 10 vírgenes se durmieron. El hecho de que las insensatas se durmieran podría sugerir su falsa confianza, mientras el hecho de que las prudentes se durmieran podría sugerir su auténtica seguridad
seguridad y reposo en el Señor. En Mateo capítulo 25, versículo 11, la escritura dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí encontramos una de las frases más tristes en toda la Biblia: no os conozco. En otras palabras, nunca tuvo un conocimiento íntimo con ellas en términos de relación. Nunca tuvo un conocimiento íntimo de nivel de relación personal, es la idea. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, la escritura dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. A los que no son suyos, Él no los conoce. No es que sea ignorante de ellos, obvio, Dios es omnisciente y conoce a toda persona, pero no conoce a los incrédulos en el sentido íntimo de una relación personal. Y en tercer lugar tenemos la lección de las vírgenes: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad aquí en el contexto se refiere a lo siguiente: asegúrate de que tengas aceite, que es la gracia salvadora. La manera en la que puedes velar, la manera en la que puedes estar preparado, es que poseas salvación genuina. Recuerde, esa es la segunda venida, no es estar listo para el rapto. El rapto ya sucedió aquí, pero la lección también es para nosotros, y la lección es esta: asegúrate de que eres cristiano ya. No lo pospongas, no te esperes, deja tu pecado y ven con una fe arrepentida a Cristo. ¿Cómo te preparas? Viniendo con una fe arrepentida a Él, creyendo que Jesús murió para llevar el castigo que tú mereces, y después de 3 días de muerto resucitó, mostrando que el Padre aceptó su sacrificio. Esa es la única manera en la que puedes estar preparado. Si no has creído realmente, entonces no estás preparado para verlo como Salvador, solo estás preparado para verlo como juez. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte, comenta y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales.